Buenas tardes queridos estudiantes, bienvenidos a un nuevo video de Galeno. En esta oportunidad vamos a ver la integración de la unidad problema número 4 de crecimiento y desarrollo. La unidad que se basa en el desarrollo del sistema nervioso. Así que bueno chicos, comenzamos. Bueno chicos, en el enunciado de la unidad problema nos habla del nacimiento de un determinado individuo. Bien, nos dice que Juan acaba de nacer. Tenemos que comenzar a partir del nacimiento de una persona. Bien, antes de comenzar es importante diferenciar dos conceptos que muchas veces se lo relacionan entre sí, pero muy pocas veces se explica el significado de cada uno. Vamos a diferenciar nacimiento de alumbramiento. El nacimiento, chicos, involucra el paso del recién nacido por el canal de parto, bien, mientras que el alumbramiento se le llama al desprendimiento de la placenta por parte de la madre. Bien, entonces el alumbramiento comienza el primer día de nacimiento y finaliza entre el día 3 al 5 después del nacimiento. Bien, entonces dura el alumbramiento hasta que la placenta se desprende de manera completa, dura entre 3 a 5 días, mientras que el nacimiento dura un solo día y un solo momento, cuando en este caso Juan atraviesa el canal de parto. Bien, bueno, entonces, ¿qué pasa? Juan, desde el momento en que nace, va a tener que adaptarse al medio, va a tener que adaptarse a un nuevo entorno. Bien, y a partir de adaptarse a este nuevo entorno, va a tener que poder sobrevivir. Bien, entonces vamos a ver dos conceptos acá. Por un lado, concepto de adaptación, y por otro lado, el concepto de sobrevivencia. Bien, ¿cómo nosotros como profesionales de la salud podemos controlar si es que Juan, los primeros minutos de vida, se adaptó correctamente o nos da indicios de que se puede llegar a adaptar correctamente a este medio, a este entorno? A partir de dos test que se le realizan. Por un lado vamos a tener test de Capurro y por el otro lado el test de Apgar. Bien chicos, no voy a explicar acá en el video test de Capurro y test de Apgar, está en otro video aparte, pero tengan en cuenta que a partir del test de Capurro y el test de Apgar nosotros estamos controlando si Juan, en este caso, pudo o no adaptarse al medio extrauterino. Bien, entonces, ¿qué es importante acá de test de Apgar? Siempre chicos, ¿qué es lo que evalúa? Y el puntaje. Mientras que del test de Capurro solamente es priorizable lo que evalúa Capurro. El puntaje, chicos, no es necesario. ¿Por qué? Porque no siempre lo toman, porque es un puntaje muy largo y evalúa muchas cosas, pero tienen que mínimamente saber qué es lo que controla el test de Capurro y qué características controla, valga la redundancia, el test de Capurro. Bien, pero el puntaje, si no tienen tiempo, les digo que no lo prioricen tanto, porque no lo toman tanto eso. Bien, le dan más importancia quizás a las características en sí que se controla a través de este test. Bien, habíamos visto otro concepto, sobrevivencia. ¿Cómo nosotros sabemos que Juan está sobreviviendo al medio? Bien, a través de reflejos arcaicos. Un reflejo obviamente es un acto involuntario que realiza nuestro cuerpo, pero cuando nos referimos a reflejos arcaicos nos estamos refiriendo a movimientos involuntarios que genera nuestro cuerpo con la única finalidad de que podamos sobrevivir a una determinada situación. Bien, se supone que los reflejos nos ayudan a sobrevivir. Bien, se le dice arcaicos por una cuestión de que a nuestros antepasados les funcionaba mucho más esto de sobrevivir. Quizás hoy en día nace el bebé y lo dejamos a la intemperie y tampoco va a sobrevivir, pero son reflejos que supuestamente a nuestros antepasados les servían para poder sobrevivir. Bien, ¿cuáles son los reflejos más importantes que tenemos que estudiar? Reflejo de Babinski. Bien, tenemos lo que es el reflejo de marcha. Bien, ¿cuál otro? Prensión palmar, reflejo de succión, bien, reflejo de búsqueda. Todos esos son los más importantes que tenemos que poder, el reflejo del moro, también les digo que lo lean, bien, esos son los reflejos que más toman, bien, y esta parte que es de pediatría y de pediatría, lo que es recepción del recién nacido, es muy importante porque son conocimientos generales. Significa que en la mesa puede haber un pediatra, puede haber un clínico,
puede haber un patólogo o lo que ustedes quieran, pero como son temas de interés general dentro de la medicina, cualquier profesor los puede conocer correctamente y es por eso que se los toman, bien. Por lo general un profesor te va a tomar lo que sabe, lo que él realmente sabe para poder evaluarte, no te va a tomar algo que no sabe. Entonces son temas muy tomables, es más tomable esto que sistema nervioso, bien. Entonces no dejen de lado estos temas. Tengan en cuenta también las vacunas que debe recibir el recién nacido y qué otros cuidados se les tiene que dar aparte del test de Capurro, bien. Entonces háganse más o menos un monólogo en esta parte, pero siempre desprendiéndose desde adaptación y sobrevivencia de Juan al momento de cambiar de entorno, desde el momento de su nacimiento. Bien, vamos por el otro lado, podemos ir también por otro lado. En este caso nos fuimos por la parte de pediatría. Supongamos que no nos gusta pediatría o que no nos sentimos tan seguros en pediatría. Bueno, decimos que nació Juan, obviamente, y decimos que Juan desde el momento de su nacimiento va a dejar atrás la vida uterina para enfrentarse a la vida extrauterina. ¿Y qué va a suceder con Juan desde este momento, desde el momento en que nace? Bien, comienza a atravesar dos procesos muy importantes que lo van a acompañar, uno de estos durante toda su vida y el otro lo va a acompañar solamente hasta una determinada etapa de la pubertad. Bien, ¿cuáles son estos procesos que lo van a acompañar? Por un lado crecimiento y por el otro lado desarrollo. Bien, en este caso vamos a ver primero la parte de crecimiento para que podamos explayarnos hacia ese lado. Y más adelante vamos a ver si es que nos vamos por el lugar de desarrollo. Bien, primero cuando hablamos de crecimiento, chicos, lo principal o lo fundamental en una mesa es definir crecimiento. ¿De dónde vamos a sacar esta definición? Del cuaderno del alumno. Bien, ¿qué es crecimiento? Es un proceso cuantitativo caracterizado por el aumento de la masa corporal. ¿Mediante qué? Mediante dos procesos denominados hiperplasia e hipertrofia. Bien, esta es la definición sacada del cuaderno del alumno. Bien, entonces recordemos que es el aumento de masa corporal. No vamos a decir aumento de masa muscular porque a veces se nos escapa, ¿vieron? Entonces practiquemos bien esta definición. Aprendámonos de memoria esta definición porque es importante. Bien, mediante hiperplasia e hipertrofia dijimos. ¿Qué es hiperplasia, chicos? Es el aumento del número de células. Bien, ¿qué es hipertrofia? El aumento del tamaño celular. Recuerden eso. Bien, una vez que definimos crecimiento, decimos, si el crecimiento es un proceso cuantitativo, significa que lo podemos contar, significa que lo podemos medir. ¿Podemos medir el crecimiento? Claro que sí. ¿Cómo podemos medir el crecimiento nosotros en un niño, por ejemplo? A través de las medidas antropométricas, muy bien. Pero antes de comenzar a hablar de las medidas antropométricas, tenemos que saber cómo yo sé cuando mido el crecimiento en un determinado niño, ¿cómo sé si ese crecimiento que estoy obteniendo, si esas medidas que estoy obteniendo son acordes a ese niño con esa edad, con ese contexto, con esa economía en su hogar, quizás con esa cultura que tiene, con esa religión, etcétera, lo que ustedes quieran saber? ¿A través de qué? ¿Cómo podemos saber si ese niño, las medidas que me arrojaron, si ese niño está sano o no está sano? ¿O cómo podemos saber si ese niño está en vías de contraer alguna patología o no? A través de los percentilos, chicos. Entonces la definición de percentilo es muy importante. También la sacamos del cuaderno del alumno, esta definición. Bien, si no, en nuestros resúmenes también está esta definición. La pueden sacar de ahí tranquilamente. Bien, cuando hablamos de percentilos, chicos, es importante saber que el percentilo, más allá de ser un gráfico, es una medida estándar que se sacó de una determinada población. Entonces, cuando uno estudió una población, no estudió solamente la edad de los chicos, sino que estudió la cultura de esa población, el nivel económico de esa población, estudió estudió también todo lo relacionado con la educación de esa población. Todo lo que puede relacionarse a una alteración en el crecimiento se estudió en esa población. Bien, entonces con un percentilo nosotros podemos saber si el crecimiento de ese determinado niño se encuentra dentro de los rangos esperados o no. Y a partir de eso nosotros podemos decir si está en zona de riesgo, si está normal o no. Bien, perfecto. ¿Cuáles son las medidas antropométricas, chicos? Van a ser 3. Peso, talla y perímetro cefálico. Bien, cuando hablamos de peso, obviamente es el aumento de la masa corporal. Bien,
Talla, ¿qué significa talla? Aumento de altura, ¿bien? Y perímetro cefálico, obviamente, es el aumento de la circunferencia del cráneo. Entonces, cuando hablemos de peso, chicos, más allá de que sepamos cuánto tiene que pesar un niño al nacer, cuánto es el aumento de peso que tiene que tener a partir de los 2 meses, de los 4, de los 6 y así, sepamos y no se nos vaya a escapar el saber con qué voy a pesar al niño. Muchas veces llegan chicos a rendir examen y se saben todo el peso de los niños hasta que tiene 18 años, ¿bien? Todo el peso esperado de un niño y de un adolescente, ¿no? Pero el profesor le pregunta, che, ¿y con qué lo peso? ¿Con qué instrumento? Y uno dice, ¿y con una pesa? Tiene nombre esa pesa, ¿bien? Fíjense también en el resumen, si no en el cuaderno del alumno te sale cuáles son las pesas. No es lo mismo pesar a un lactante que pesar a un niño que ya camina. Entonces tengamos en cuenta el nombre de las pesas. Es un detalle, lo sé, es un detalle, pero a veces por esos detalles te arruinan el examen y te estancan en un determinado tema y no te dejan continuar, ¿bien? Entonces, sepamos cuáles son las pesas, ¿bien? Y en qué posición. A un niño de determinada edad nosotros lo vamos a pesar de pie, mientras que a un lactante o a un recién nacido o hasta determinada cantidad de meses lo vamos a pesar en una posición de cúbito supino, ¿bien? Bien, o sea, acostado. ¿Estamos? Entonces no es lo mismo la pesa del lactante que la pesa del niño que ya camina. ¿Estamos? Bien. Cuando nosotros hablamos de talla, lo vamos a tener que medir obviamente con una cinta métrica. Esa cinta métrica, por lo general, está adosada a la pesa. Bien. Podemos tener pesas digitales, la pesa digital o la pesa analógica. Bien. Entonces, por lo general está adherido ahí. Si no, utilizamos una cinta. Bien, y perímetro cefálico también, ¿con qué lo medimos? Con una cinta que no sea extensible, o sea, las cintas de goma no sirven, bien, las cintas de papel puede ser, y como hay otras cintas especiales también, lo ideal es que la cinta con la que medimos el perímetro cefálico sea una cinta inextensible, bien. Obviamente van a tener que aprenderse las medidas del perímetro cefálico esperadas de un niño de determinada edad, la altura de un niño cuando nace, que es 50 centímetros, más menos 2 siempre, y después el talle esperado del niño a medida que va atravesando la infancia. Hay que saberlo, es importante, y toman más esto, chicos, que a veces sistema nervioso, ¿bien? Entonces, más allá de saberse todas las medidas, traten de saber con qué van a hacer estas medidas, cuál es el instrumento que van a utilizar. Entonces no vayan a rendir sin saber esto. Parece una, perdón por el lenguaje que voy a utilizar, pero parece una tontería, pero a veces por detalles así es que uno desaprueba el examen, chicos. Así que bueno, esto podemos hablar si es que hablamos de crecimiento, bien, podemos arrancar por el lado de pediatría o nos podemos ir por el lado ya de las medidas antropométricas, bien. Desarrollo. Habíamos visto crecimiento anteriormente. Bueno, ahora vamos a ver si en el caso de que querramos comenzar por este concepto de desarrollo, ¿cómo lo podemos hacer? Bien, lo primero que tenemos que hacer, chicos, es definir desarrollo. También vamos a sacar esta definición del cuaderno del alumno. ¿Cuál es la definición de desarrollo? Es un proceso cualitativo que es un proceso cualitativo caracterizado, por la aparición, desaparición y o perfeccionamiento de todas nuestras habilidades somatopsíquicas. Bien, entonces primero tenemos que tener en cuenta que es un proceso cualitativo, nos habla de cualidades. Entonces nosotros podemos medir las cualidades de una persona. Nosotros podemos medir la inteligencia quizás de una persona. Podemos medir la habilidad de una persona para poder correr, para poder saltar. ¿Lo podemos medir? ¿Hay una escala para poder medirlo? No. Pero ¿qué podemos hacer? Controlarlo. ¿Y cómo podemos controlar el desarrollo de una persona? A partir de dos cosas. De un concepto denominado desarrollo cognitivo y desarrollo motriz. Si nosotros sabemos cómo este desarrollo va apareciendo a medida de que la persona va madurando en determinados aspectos, podemos controlar el desarrollo. Bien, existen dos tipos de desarrollos en el ser humano. Por un lado, como dije anteriormente, tenemos el desarrollo cognitivo y por otro lado tenemos el desarrollo motriz. Bien, el desarrollo motriz
se refiere directamente a la adquisición de habilidades que nosotros vamos obteniendo a partir del tiempo. Significa que el niño cuando nace, primero va a empezar a mover el cuello un poco, después va a empezar a mover los hombros, después recién los codos, después va a empezar a mover las manos, los pies, o sea, va a haber una determinada dirección, ¿bien? Entonces, no es lo mismo un niño que comienza a caminar a los 2 años que otro niño que comienza a caminar al año de edad. Entonces, nosotros tenemos que saber todas las etapas del niño y cuál es la habilidad motriz que va a obtener el niño en una determinada etapa. Ya si el niño no adquiere esa habilidad motriz, nosotros tenemos que saber o que eso nos sirva como signo de alarma para poder darnos cuenta si hay alguna determinada alteración en ese desarrollo motriz. Si hay un niño que está a 2 años y no puede caminar y tampoco gatea, algo está pasando. O si un niño determinado, yo que sé, no es capaz de poder subir un escalón a determinada edad, también es algo preocupante, ¿bien? No puede mover sus manos, quizás no puede manejar bien o no puede agarrar una taza perfecto a los 6 meses, una taza de plástico. Hay un montón de cosas que nos sirven como signos de alarma para que podamos darnos cuenta si ese niño está propenso a tener una alteración o ya tiene una alteración en su desarrollo motriz. ¿Está bien? La parte de desarrollo motriz la vamos a sacar del libro Pediatría 2000 o El niño sano y su contexto. Bien, ahí va a haber una tablita en la cual te dice los movimientos esperados para un niño de determinados meses y te tira por meses y por semanas también. Entonces, chicos, si no tienen ninguno de estos 2 libros, no se preocupen, que en nuestro resumen también está en las primeras hojas de la unidad problema 4, va a haber un cuadrito y te dice todo lo esperado, todo el desarrollo motriz esperado para un niño de determinada edad. Así que si estudian ese cuadrito, con eso más que suficiente, ¿bien? Y por otro lado, desarrollo cognitivo. Entonces, ¿a qué nos referimos con desarrollo cognitivo? Las habilidades que nosotros tenemos no solamente van a ser habilidades motrices, sino que con el tiempo nosotros comenzamos a adquirir habilidades cognitivas, como por ejemplo, no solamente la capacidad de poder leer, la capacidad de poder estudiar algo, sino que también la capacidad de poder relacionarse con otra persona. Adquirimos la capacidad de poder jugar con un determinado juguete, la capacidad de poder utilizar nuestra imaginación, la capacidad de poder entender un juego reglado quizás. Bien, la capacidad de tener amigos o no tener amigos, ¿se entiende? Entonces, todas esas cosas contribuyen a nuestro desarrollo cognitivo. ¿Cómo podemos controlar nosotros el desarrollo cognitivo? ¿Hay alguna tabla? ¿Hay algún cuadro que me diga que el niño a tal edad va a poder relacionarse con otros niños? ¿Hay algo que me diga que el niño a tal edad tiene que aprender a hablar? ¿Hay algo que me diga que a tal edad el niño tiene que decir determinadas palabras o determinados balbuceos? Sí, nosotros nos vamos a guiar no por un cuadro ni por ni una tabla en específico, ni tampoco por un test, sino que nos vamos a guiar por teorías del desarrollo. Entonces en esta parte vamos a hablar de las teorías tanto de Freud como de Piaget. Antes también se evaluaban las teorías de Wallon. Hoy no se toman, pero los invito también a que los lean porque es muy interesante. Bien, entonces acá en esta parte nosotros vamos a estudiar las fases de Freud, bien, y por otro lado los estadios de Piaget. Entonces acá podemos meter todo eso en desarrollo cognitivo. Bien, entonces entendimos cómo poder controlar el desarrollo, sí, a partir del conocimiento del desarrollo cognitivo por parte de las teorías del desarrollo y a partir del conocimiento del desarrollo motriz, que lo sacamos de nuestro resumen o de los libros de pediatría que nombramos anteriormente. Bien, recuerdan que había nombrado que las habilidades motoras iban en una determinada dirección. Y siempre lo último que hace el niño es aprender a mover con un mayor control los pies y con un mayor control las manos. Bien, entonces tenemos que saber esto, chicos, que el proceso de desarrollo es responsable, o sea, el proceso de desarrollo se va a llevar a cabo gracias a nuestro sistema nervioso. Significa que a medida que nuestro sistema nervioso se empiece a desarrollar, nuestras habilidades motoras, como así también nuestras habilidades cognitivas, van a ir desarrollándose también. Entonces, el sistema nervioso es el sistema encargado de
por producir el desarrollo de la persona. Y este sistema nervioso, es importante saber que se va a desarrollar en una determinada dirección. Y esto es algo, una pregunta de examen, chicos, que es algo muy importante, que el sistema nervioso se desarrolla en dirección cefalocaudal, que sería de la cabeza a los pies, próximo distal. Próximo es lo más próximo al corazón y distal lo más alejado del corazón. Entonces, cuando decimos cefalocaudal, de la cabeza a los pies, y próximo distal, del centro de nuestro tórax hacia el último dedo de nuestras manos y al último dedo de nuestros pies. Bien, eso significa que el niño al nacer va a comenzar a aprender a controlar mejor desde el tronco hacia los extremos de las manos, desde el tronco hacia los extremos de los pies, bien, y desde la cabeza hacia los pies. Es por eso que primero aprende a mover el cuello, la cabeza, después mueve un poco el hombro, ¿tá? Después de mover un poco el hombro, mueve un poco la cintura. Luego, más adelante, aprende a poder mover los codos, las rodillas. Es por eso que ya se puede dar vuelta, más o menos a los 4 meses, 4 o 5 meses, o algunos antes ya se pueden dar vuelta en la cama. Después aprenden a gatear, significa que aprenden a utilizar bien las rodillas, bien, y las palmas de las manos las aprenden a utilizar después. ¿Cómo nos damos cuenta que ya utilizan las palmas de las manos? Porque saben manipular determinados objetos con una mayor precisión. ¿Cómo sabemos que ya saben utilizar bien las palmas de los pies? Porque camina. Entonces primero gatea, después camina, después tiene la capacidad de correr de caminar más rápido, después de trotar, después de correr, después tiene la capacidad de poder subir una escalera, etcétera. Siempre se va dificultando más ese desarrollo motriz y va de la mano con el desarrollo cognitivo. Bien, entonces acá nos metimos a hablar del sistema nervioso. Algo importante, chicos, el desarrollo y el crecimiento no van de la mano. Puede darse uno y el otro no. Bien, entonces un hombre o una mujer puede desarrollarse y quizás no crece, o puede crecer y quizás no se desarrolla. Bien, busquen ejemplos de cada uno, bien, para que sepan. Pero son dos procesos que por lo general van de la mano, pero uno no necesita del otro para poder manifestarse, bien, o para poder inhibirse. Vamos. Entonces arrancamos con sistema nervioso acá ya. Nos vamos por el lado del sistema nervioso, dejamos el lado de atrás de psiquiatría, de lo cognitivo, y la parte de pediatría, que es desarrollo motriz. Dijimos que el sistema nervioso se desarrolla en dirección cefalocaudal próximo distal, y tenemos que hablar de que el sistema nervioso, como todo sistema, está constituido por un conjunto de células que van a formar un tejido. ¿Cuál es el tejido del sistema nervioso? Estamos hablando de las neuronas y de las neuroglias. Entonces ahí podemos comenzar a hablar tanto de neuronas como de neuroglias. Hoy la misma histología del sistema nervioso. Y después de hablar de la histología del sistema nervioso, lo general, chicos, simplemente no nos vayamos muy al detalle, podemos decir que las células se comunican unas con otras, bien, transmitiéndose información mediante dos procesos fisiológicos muy importantes. ¿Cuáles son estos? Sinapsis. Primero comenzamos a hablar de la sinapsis, de lo que es los neurotransmisores, etcétera, y después potencial de acción. Bien, potencial de acción con todo lo que tiene que ver el potencial de acción. Bien, cuando hablemos de potencial de acción, chicos, no se olviden de las palabras clave de potencial de acción. Tenemos que saber qué es primero los pasos del potencial de acción. ¿Cuáles eran los pasos? De polarización, repolarización, despolarización, repolarización, hiperpolarización. Bien, entonces, y dentro de esos pasos tenemos que tener en cuenta el concepto de umbral, el concepto de periodo refractario y los conceptos de potencial de membrana en reposo y potencial de equilibrio. Bien, y un plus que les tiro, que estaría bueno que también lo sepan, no lo preguntan mucho, pero está bueno que lo sepan por si se lo llegan a preguntar, es la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst determina cuál es el estado de equilibrio de un determinado ion. Entonces la ecuación de Nernst me determina cuál es el estado de equilibrio del potasio, cuál es el estado de equilibrio del sodio, entre otros iones. Entonces los invito a poder también estudiar la ecuación de Nernst. Bien, entonces esta parte también ya nos quedó medianamente. Podemos irnos por el lado de psiquiatría y pediatría de desarrollo motriz, o podemos pasar de largo directamente para ya irnos al sistema nervioso, si es que se sienten más cómodos hablando de este tema, ¿no?
Bueno chicos, vamos a tratar de integrar sistema nervioso de la manera más sencilla posible. Simplemente vamos a ver acá un pantallazo de todo lo general del sistema nervioso para que ustedes puedan ordenarse al momento de estudiar. Ustedes al momento también de poder estar dando el examen final oral pueden decidir en qué profundizar más o en qué profundizar menos de acuerdo a los temas que ustedes se sientan más cómodos. Bien, entonces vamos a comenzar. El sistema nervioso en sí, anatómicamente lo podemos dividir en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Bien, el sistema nervioso central a su vez va a estar dividido en dos. Por un lado vamos a tener la porción más caudal, que es la médula, y por otro lado la porción más cefálica, que es el encéfalo. Bien, cuando hablamos de encéfalo estamos hablando directamente de la porción cefálica del sistema nervioso central, que está constituida por tres estructuras. ¿Cuáles son estas tres estructuras? Vamos a comenzar por la estructura que está más cefálicamente. Estamos hablando del cerebro. El cerebro a su vez va a estar constituido por dos porciones, ¿tá? Por un lado vamos a tener el telencéfalo, que va a ser todo lo que rodea al cerebro, todo lo que nosotros los vemos, los lóbulos, ¿vieron? Todos los lóbulos, que es el lóbulo frontal, parietal, occipital, lóbulo de la ínsula, no se olviden de ese lóbulo también. Entonces todos esos lóbulos con las cisuras rolándica, prerolándica, bien, todo eso constituye el telencéfalo, es todo lo que rodea al cerebro. Mientras que la parte interna del cerebro estamos hablando del diencéfalo. Cuando hablamos de diencéfalo nos referimos a la parte interna y a la parte media, donde se encuentra el cuerpo calloso, el hipocampo, donde se encuentra la amígdala, el hipotálamo, entre otras estructuras. Entonces cada uno, ustedes fíjense que hasta dónde quieren profundizar acá, pero sepa que siempre cerebro lo clasificamos de esta manera. Bien. También otra estructura que está dentro del encéfalo, vamos del lugar más cefálico al más caudal, vamos a ir por el cerebelo. Cuando hablamos de cerebelo, más allá de hablar de todos los lóbulos que lo componen, si ustedes quieren hablar de los lóbulos, perfecto, pero si quieren escaparle del lado de anatomía, pueden comenzar hablando de los cómo el cerebelo fisiológicamente se divide en tres. Por un lado, un arquicerebelo, que estudia todo lo que estudia, perdón, estoy hablando cualquier cosa. Un arquicerebelo que se encarga de todo lo que es el equilibrio del cuerpo en conjunto con el oído interno, bien. Un neocerebelo que se encarga de las habilidades aprendidas, bien. Todo lo que es habilidades aprendidas se almacenan en el cerebelo. Y luego un paleocerebelo que se encarga de lo que es el tono muscular, bien. Es importante saber los núcleos del arqui, del neo y del paleocerebelo. Bien, no vayamos a rendir esta unidad problema sin aprender los núcleos de cada uno. Bien, perfecto. Vamos por el tronco. El tronco, que está mucho más caudal, va a estar dividido también en tres. Por un lado va a tener los pedúnculos, bien. Por otro lado la protuberancia, que también se le denomina puente, y el bulbo, bien. El tronco está más ligado siempre a pares craneales, chicos. Si van a hablar de tronco es muy posible, o más que posible, que los envíen a que hablen de pares craneales. Entonces tengan cuidado por ese lado, y si están re cancheros en este tema, bueno, agarren, pónganse los lentes oscuros nomás y pasen y rindan y hablen de tronco, que los van a llevar seguramente a pares craneales. Bien, pero esta es la clasificación del sistema nervioso central. Ustedes deciden dónde quizás ir más al detalle o no. Vamos por la médula, que es la otra porción del sistema nervioso central. Cuando hablamos de médula, obviamente vamos a tener que hablar de sus núcleos, de sus astas posteriores, sus astas anteriores. Bien, es importante también saber de la médula todo lo que es los nervios raquídeos, los pares de nervios raquídeos que salen, y si hablamos de médula es muy posible que los envíen o les pregunten sobre vías de conducción. Bien, y si no les preguntan sobre vías de conducción, es muy probable también que les terminen preguntando plexos, ya que a partir de los plexos raquídeos van a desprender, perdón, a partir de los nervios raquídeos estos nervios, al salir de la médula, se van a agrupar y van a formar plexos. Bien, recuerden que los plexos que vamos a tener que estudiar
en la UP8 tenemos que estudiar todo el plexo braquial que involucra el conjunto de nervios que, valga la redundancia, me van a inervar los miembros superiores, y tenemos que estudiar el plexo lumbosacro, que es el conjunto de nervios que, valga la redundancia, me van a inervar los miembros inferiores. Bien, entonces, si vamos a médula, es muy posible que nos lleven por vías de conducción. Bien, vamos por el sistema periférico. Cuando hablamos de sistema nervioso periférico, hablamos de cómo nuestro sistema nervioso central se conecta con el resto del cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos dividir el sistema nervioso periférico? Primero vamos a dividirlo en nervios, por un lado, y por otro lado por ganglios. Bien, los nervios, recuerden que es el conjunto de axones que comunica una neurona con la otra. Y un conjunto de nervios, chicos, me forma una vía. ¿Estamos? Por otro lado, estos nervios para poder comunicarse con otra neurona necesitan sinapsar en un determinado lugar. Para eso tienen los ganglios nerviosos. Estos ganglios, podemos tener dos tipos de ganglios: los ganglios sensitivos y los ganglios motores. Bien, cuando hablamos de ganglios sensitivos, son los ganglios que van a recepcionar una información sensitiva, y motores, una información motora. Bien, entonces ganglios, tenemos los ganglios sensitivos y los ganglios motores. Por otro lado, cuando hablamos de nervios, que podemos definir vía tranquilamente, pero nos van a mandar a vías de conducción obviamente, pero decimos que tenemos tres tipos de nervios. Tenemos nervios aferentes, tenemos nervios eferentes y tenemos nervios mixtos. ¿Qué significa nervio aferente? Este nervio aferente es el conjunto de axones, chicos, que va a llevar la información desde nuestro entorno hacia el sistema nervioso central. Bien, acuérdense, aferente empieza con A, hacia el sistema nervioso central. Bien, eferente con E, desde el sistema nervioso central, y mixto trae nervios tanto aferentes como eferentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, cuando recibimos información del medio, esa información tiene que ser transmitida a nuestro sistema nervioso central. ¿A partir de qué? De vías aferentes, que están constituidas ¿por qué? Por nervios aferentes, porque van desde nuestro entorno o desde nuestro cuerpo hacia el sistema nervioso central. Acuérdense, aferentes con A. Bien. Luego, el sistema nervioso central, cuando recibe la información por parte de los nervios aferentes, este sistema nervioso central al recibir la información elabora una respuesta, y siempre la respuesta que va a elaborar va a ser una respuesta motora, y la va a enviar hacia el cuerpo por medio de nervios eferentes, con E, desde el sistema nervioso central. Bien, entonces, los nervios aferentes siempre van a llevar una energía sensitiva, una información sensitiva. Entonces decimos que siempre van a llevar sensibilidad. Bien, mientras que los nervios eferentes siempre van a llevar motricidad, van a llevar una información motora. Bien, vamos con los nervios eferentes. Entonces, cuando el sistema nervioso central recibe una información y evalúa esta información, y a partir de esto elabora una respuesta, envía la información desde el sistema nervioso central, pasa por lo que es el encéfalo, pasa a la médula, y de la médula la envía hacia el cuerpo. Bien, ese cuerpo puede ser a las vísceras o puede ser a los músculos directamente. Entonces, ¿por medio de qué vías lo va a enviar? Tenemos dos vías, chicos, dos vías o dos posibles vías motoras, de las cuales van a llevar una información motora. Podemos tener información autónoma o podemos llevar información somática. Bien, cuando hablamos de vías motoras que van a llevar información autónoma, estamos nos refiriendo al sistema nervioso autónomo, ¿no? Toda esa información que el sistema nervioso envía hacia nuestras vísceras para que nuestras vísceras lleven adelante una determinada contracción. Significa que, por ejemplo, nosotros ahora no estamos pensando en que nuestro corazón está latiendo. Bien, no estamos pensando en que nuestro diafragma se tiene que mover de una u otra manera para que nosotros podamos hacer el intercambio gaseoso, ¿no? Con la atmósfera. No estamos pensando ahora que nuestro estómago tiene que si recién estamos desayunando, almorzando o cenando, no estamos pensando que nuestro estómago tiene que hacer un determinado movimiento peristáltico para poder mezclar ese alimento que llegó. Bien, todo eso lo hace nuestro sistema nervioso autónomo. Bien,
¿Cómo es eso? Son informaciones o son señales que envía nuestro sistema nervioso central hacia nuestras vísceras, y son autónomos. ¿Por qué? Porque son inconscientes, porque son involuntarias, nosotros no lo pensamos. Eso va directamente desde el tronco de nuestro encéfalo hacia nuestras vísceras. Bien, después tenemos el sistema nervioso somático. Somático significa que ya es consciente y nosotros tenemos la posibilidad de darnos cuenta de que nuestro sistema nervioso está dando una determinada orden. Cuando hablamos del sistema nervioso somático, podemos decir que existen dos vías. Podemos hablar de las vías reflejas y las vías corticales. Bien, cuando hablamos de las vías reflejas, estamos hablando de cuando nuestro sistema nervioso envía impulsos motores, y estos impulsos motores específicamente son reflejos, bien, reflejos involuntarios, inconscientes. Estos reflejos por lo general no van a llegar al encéfalo, sino que van a llegar a la médula, y la médula va a tomar una determinada orden, va a tomar una determinada decisión y va a enviar una orden. ¿Qué sería una vía refleja, chicos? Por ejemplo, nos estamos quemando, sacamos la mano. Bien, otra vía refleja, cuando recibimos un determinado ruido o sonido fuerte, nos alejamos de ese sonido. Bien, escuchamos algo, nos alejamos. Bien, cualquier cosa. Cualquier reflejo siempre viene desde el lado somático. ¿Y por qué somático? Porque nos damos cuenta de lo que está sucediendo, bien, pero no podemos controlarlo. Por otro lado tenemos las vías corticales. Cuando hablamos de vías corticales hablamos de movimientos voluntarios que podemos realizar nosotros, Entonces, estos movimientos voluntarios, que son información motora que viene por nuestro sistema nervioso somático, lo podemos dividir en dos vías: la vía piramidal y la vía extrapiramidal. Esas vías las vamos a ver en la unidad problema número 8. Bien, entonces ya sabemos cómo llegar a lo que es vía piramidal, extrapiramidal y vías reflejas. El reflejo miotático y miotático inverso es muy importante que lo sepan para el final, chicos, y eso estaría dentro de las vías reflejas. Bien, entonces vimos que la información motora que va a enviar nuestro sistema nervioso hacia el organismo a partir de nervios eferentes puede destinarse hacia el sistema nervioso autónomo o hacia el sistema nervioso somático. Bien, pero ¿qué pasa con la información que llega a nuestro sistema nervioso? Esa información que llega a nuestro sistema nervioso siempre va a ser una información sensitiva. Significa que va a dar una información, lo explico de otra manera. Significa que la información que llega a nuestro sistema nervioso va a venir en forma de otra energía. Ahí está. Nosotros estamos rodeados de energía, chicos. Entonces va a haber a nuestro alrededor energía eléctrica, energía química, energía térmica, energía mecánica. Pero todas esas energías, cuando quieren ingresar a nuestro organismo no es capaz de leerlas, porque solamente nuestro sistema nervioso es capaz de leer la información eléctrica. Entonces la sensibilidad va a llegar a nuestro sistema nervioso a partir de las diferentes vías sensitivas y vías sensoriales, bien, o sistemas sensoriales y sistemas sensitivos. Recuerden que los sistemas sensoriales es gusto, olfato, vista y audición, mientras que la información sensitiva que puede llegar va a ser el dolor, temperatura, tacto y propiocepción. Eso lo vamos a ver en la unidad problema número 8 también. Bien, entonces decimos que toda la información que llega a nuestro sistema nervioso a partir de los nervios aferentes, significa que va hacia el sistema nervioso central, llega a partir de vías sensitivas. ¿Y de qué sistema nervioso estamos hablando de que envía esta información? De nuestro sistema nervioso simpático y parasimpático. Tenemos dos tipos de sistema nervioso hablando fisiológicamente. El sistema nervioso simpático, chicos, es el sistema nervioso que nos prepara para poder defendernos de un posible ataque o de algo que esté amenazando nuestra vida. Bien,
es aquel que nos hace huir de un determinado lugar, huir de un problema, huir de una situación, ¿bien? Y el sistema parasimpático es aquel sistema que nos relaja, que hace que estemos totalmente distendidos y no estemos preocupados por algo, ¿bien? Por ejemplo, ustedes cuando estén por rendir su examen, la mínima preocupación va a ser que su sistema simpático se active. Y si se activa su sistema simpático, significa que su cuerpo cree que ustedes están frente a un inminente peligro. Entonces, ¿qué hace su cuerpo? Uy, estamos en peligro, tenemos que escapar. ¿Y qué es lo primero que hace su sistema simpático? Che, si tenemos que salir corriendo, dice tu cerebro, dice, si tenemos que salir corriendo en algún momento, vamos a tirar el peso muerto. No podemos estar corriendo y cargando el peso que tiene la vejiga llena o el peso de nuestro colon que está lleno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué induce el sistema simpático? Nos induce a querer ir al baño, a querer orinar, a querer defecar rápido. ¿Por qué? Porque quiere sacar el peso de encima para, si en algún momento es necesario, salir corriendo. Bien, eso nos sucede siempre cuando estamos nerviosos, ¿tá? Queremos ir al baño a cada rato. También eso es algo común, que cuando nosotros nos llevamos un susto muy repentino, el ser humano, como también el resto de los animales, son capaces de orinarse o defecarse inmediatamente. Eso también lo hace el sistema simpático. ¿Qué hace también el sistema simpático, chicos? Por ejemplo, si estamos en un examen, lo que hace es blanquear nuestra mente. Y uno dice, uy, me olvidé de todo, no sé nada. Capaz que te estudiaste todo, te sabías todo, pero justo llegaste, te pusiste recontra nervioso y tu sistema nervioso, valga la redundancia, dijo, hey, voy a despejar la mente de esta chica, voy a despejar la mente de este chico. ¿Para qué? Para que tenga la mente en blanco en caso de que tengamos que elaborar un plan de huida. Por eso nos quedamos nosotros en blanco cuando estamos muy nerviosos y no sabemos qué decir. Puede ser por un examen, puede ser cuando le queremos hablar a ese chico o esa chica que nos gustaba en algún momento y cuando queremos decirle algo, invitarla a salir o algo, no nos sale ninguna palabra porque nuestro sistema nervioso siente que está en un momento incómodo y piensa que tenemos que salir huyendo y por eso pone nuestra mente en blanco. Bien, la idea es que no se active nuestro sistema nervioso simpático en el examen, sino que evitemos eso para que nuestro sistema nervioso parasimpático se haga presente y podamos estar más relajados y no se nos ponga la mente en blanco y no tengamos ganas de ir al baño, ni sudemos, ni un montón de otras cosas. Bien, eso es lo importante. Chicos, esto fue una integración general, un pantallazo del sistema nervioso. No me puse a explicar uno por una cuestión de que no llegamos con el tiempo en este video y por otra cuestión de que es un video de integración, no es un video de teórico de tema por tema. Entonces, espero que les sirva. Esto es una herramienta más para que ustedes puedan ordenar los temas del sistema nervioso como más les guste. Pueden dar directamente el sistema nervioso central, ya que el sistema nervioso periférico, como vimos acá, está más tirado a la UP8 siempre, la UP de vías de conducta. Así que esa pueden pasarla para la UP8. No se hagan problema que quizás en la UP4 no entra todo esto. Bien, entonces eso simplemente, chicos. Muchas gracias por el tiempo que me están dando. Los espero en el próximo video, en la integración número 5. Así que bueno, chicos, si tienen que rendir o están a punto de rendir, muchísimos éxitos. Y bueno, y evitemos que nuestro sistema simpático sea dueño de nuestro cuerpo y aguante el sistema parasimpático.